Hola, buen día. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a este simposio que fue organizado por iniciativa Pensemos Cebras México. Agradecemos a la doctora Juanita Navarrete y a Jacqueline Tovar por el entusiasmo y participación en este evento. La idea de congregarnos aquí en este día, pues es concientizar a la sociedad civil y a los médicos, ¿verdad?, jóvenes en formación, pediatras y nefrólogos pediatras, sobre la enfermedad hipofosfatemia ligada al X o raquitismo hipofosfatémico, como mejor lo conocemos, ¿verdad? Como sabemos, es una enfermedad rara, pero tenemos que hacerla visible ante la sociedad civil y ante los médicos, ¿verdad? Con la intención de facilitar eh, a las familias de los pacientes con esta enfermedad, pues que tengan un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado con la finalidad de mejorar su calidad de vida. Entonces vamos a empezar, voy a empezar yo con lo que son las generalidades de la enfermedad. Hablaremos un poquito de lo que es la fisiopatología, ¿verdad? Este sería nuestro programa. Y asimismo hablaremos cómo se realiza el diagnóstico, tanto por hallazgos bioquímicos y clínicos de la hipofosfatemia ligada al X, y al finalizar pues haremos un breve resumen sobre el tema. Como nosotros sabemos, pues la hipofosfatemia ligada al X es un defecto que ocurre en el tejido osteoide, ¿verdad? Este defecto va a generar una alteración en la mineralización del hueso. Cuando ocurra en el hueso que está en crecimiento, se le llamará raquitismo, como ocurre en la edad pediátrica, y se llamará osteomalacia cuando ocurra en el hueso del adulto. Es un trastorno que es genético, se considera severo, va a ser crónico, progresivo e incapacitante. Sin embargo, constituye la forma más común de raquitismos hereditarios. A pesar de ser una enfermedad rara, pues esta va a constituir prácticamente el 80% de esas formas de raquitismo. Las características clínicas básicas en los niños serán el retraso en el crecimiento y deformidades óseas conforme inician la deambulación, y el dolor óseo y la rigidez de las articulaciones en los adultos. Durante los últimos años, pues ha habido muchos avances realmente en lo que es el diagnóstico y varios descubrimientos en la enfermedad. Sin embargo, sabemos que en el año de 1937 se identificó, ¿verdad? Se reportó el primer caso de raquitismo resistente a la vitamina D, realmente reportado por el doctor Allwright. Para 1957 se identifica que la enfermedad tiene un patrón de herencia ligado al cromosoma X por el grupo del doctor Winters. Para 1959 ya se identifica como tal una sustancia conocida como raquitogénica, ¿verdad? En un granuloma de células gigantes productor de esta sustancia en un paciente. Para 1976 ya se identifica que existe esta sustancia conocida como fosfatonina que se inyecta en los ratones y genera una excreción exagerada de fósforo a través de la orina. Para 1989 ya se descubre lo que es el modelo HIP del ratón con la enfermedad XLH o hipofosfatemia ligada al X. Para 1995, ya con el advenimiento de la biología molecular, pues ya se logra clonar e identificar el gen PEX, ¿verdad?, en lo que es el ratón HIP, y se identifica su localización en el cromosoma X. En ese mismo año ya se detectan las mutaciones por pérdida de la función en el gen PEX. Ya en los últimos años ya ha habido más descubrimientos, ¿verdad? En los últimos 20 años, ya en el año 2000, se logra identificar el factor de crecimiento fibroblástico 23, el cual es el responsable de la hipofosfatemia o raquitismo hipofosfatémico autosómico dominante, ¿verdad? Se logra clonar y se identifica como una nueva hormona. Para el año 2003 ya se identifica que los niveles de FGF23 o de este factor de crecimiento fibroblástico se encuentran elevados en los pacientes con hipofosfatemia ligada al X. Y ya recientemente en el año 2018 pues ya se identifican tanto nuevos descubrimientos en la fisiopatología como también nuevos tratamientos para los pacientes con esta enfermedad. En cuanto al patrón de herencia, pues es una herencia dominante ligada al cromosoma X, es decir, si el padre está afectado, pues afectará también a todas las hijas, ¿verdad? Ninguno de los hijos como realmente heredará o pasará o transmitirá, ¿verdad? Lo que es el Y, ¿verdad? A sus hijos, pues no se verán afectados. Sin embargo, todas sus hijas, ¿verdad? Como se transmitirá el cromosoma X, pues serán afectadas todas las niñas. Cuando la madre es afectada, pues prácticamente el 50% de los hijos, independientemente del sexo, podrá tener la enfermedad.
En cuanto al patrón de herencia, pues identificado así como ligado al cromosoma X, también se sabe que tiene una expresión variable, su penetrancia es completa y se han identificado más de 350 mutaciones. Las mutaciones espontáneas pueden ocurrir hasta el 20-30% de los pacientes. Prácticamente esto quiere decir que aunque el paciente no tenga ningún antecedente familiar de el hermano o algún familiar con esta enfermedad, pues puede estar afectado como tal. No hay diferencia entre los sexos y no hay una correlación genotipo-fenotipo. Bueno, la hipofosfatemia ligada al X va a estar causada, como comentábamos, por una mutación inactivante del gen PEX, ¿verdad? Que se localiza en el cromosoma X y codifica a una proteína de superficie o endopeptidasa que se localiza en osteocitos, osteoblastos y odontoblastos. Esto va a generar un incremento en la secreción de un factor de crecimiento fibroblástico, el número 23, conocido como FGF23 por los osteocitos. Esto generará una pérdida exagerada de fósforo a través de la orina, condicionando hipofosfatemia de origen renal. El fósforo realmente tiene muchas funciones muy importantes y esenciales en nuestro organismo, ¿verdad? Es esencial para la formación del hueso, para el almacenamiento de la energía y también constituye un elemento básico, indispensable en lo que son las estructuras de diferentes membranas celulares. Va a participar en diferentes y numerosos procesos biológicos. También permite la síntesis de DNA y de RNA, así como la transducción de señales en todas las células. Contribuye también al equilibrio ácido-base, ya que es un amortiguador tanto en la orina como en la sangre. Participa también en lo que es la síntesis de ATP, en el almacenamiento de energía, y va a regular también el metabolismo energético celular a través de las reacciones de fosforilación y desfosforilación de sustratos metabólicos. Y algo muy esencial, como comentaba, participa en lo que es la formación del hueso a través del crecimiento óseo, mineralización ósea y diferenciación de los osteoclastos. ¿Cómo se regula el fósforo? ¿Verdad? Realmente la absorción intestinal del fósforo va a ocurrir sobre todo en el intestino proximal, a nivel del yeyuno, principalmente a través de lo que son, a través de la difusión pasiva, y ahí va a haber la presencia de unos transportadores, lo que son el sodio fosfato tipo 2B. A través de estas uniones, ¿verdad?, paracelulares, se va a generar esa absorción. Esa absorción posteriormente va a estar distribuido en los diferentes compartimentos del organismo. Realmente, una vez que se hace esa absorción, el fósforo iónico y los compuestos de fosfato de la circulación son los que se van a filtrar a través de los riñones. Una vez que se filtran, el transporte del fósforo o del fosfato va a ocurrir a nivel del túbulo proximal y va a estar acoplado al transporte del sodio y va a ser mediado a través de los cotransportadores sodio-fosfato o NAPI2A y NAPI2C. Prácticamente el NAPI2A llevará a cabo el 70% de la absorción de ese fósforo filtrado. El balance que ocurra entre la interacción del eje paratormona, vitamina D y FGF23 regularán o mantendrán el balance del fosfato a nivel sérico. Aquí es muy importante en este diagrama, ¿verdad? En situaciones de hiperfosfatemia se activará como tal este eje, ¿verdad? Van a ocurrir básicamente estas funciones. Si se detectan concentraciones elevadas de fósforo a nivel sanguíneo, el FGF23 y la paratormona regularán esas concentraciones. Estas dos hormonas son fosfatúricas, ¿verdad? Van a generar incremento de la eliminación del fósforo a través de la orina. Entonces el FGF23 se va a unir como tal a lo que es el receptor de factores de crecimiento fibroblásticos, ¿verdad? Tipo 1, y también a lo que es el correceptor alfa-cloto, y generará una disminución en la expresión de los cotransportadores sodio-fosfato 2A y 2C, ¿verdad? Al no haber esta expresión, pues no se reabsorberá fósforo y generará fosfatura. Y por otro lado, a nivel del FGF23, tendrá un efecto inhibitorio sobre la alfa-1 hidroxilasa, disminuyendo las concentraciones de lo que es la vitamina D y por lo tanto disminuyendo la reabsorción de fósforo y calcio a nivel intestinal. Pero la paratormona tiene un efecto fosfatúrico, ya que se une a lo que es el receptor de paratormona y genera como tal una disminución en la expresión de estos cotransportadores, sobre todo del cotransportador sodio fosfato 2A.
A nivel de lo que es el túbulo proximal, pues prácticamente aquí está lo que sucede, ¿verdad? La paratormona y el FGF23 van a tener un efecto inhibitorio sobre esos cotransportadores. Es decir, al encontrarse incrementadas las concentraciones de fósforo, ¿verdad? Estimularán como tal o disminuirán lo que es la expresión de estos cotransportadores. Lo que generan es que se internalicen esos cotransportadores y se degraden a nivel de los lisosomas. Entonces, por lo tanto, no existe esa expresión de esos cotransportadores en la región apical del túbulo proximal y por lo tanto no se reabsorbe el fósforo a nivel del túbulo, ¿verdad? Y por lo tanto no se va a reabsorber a nivel sanguíneo, generando lo que es un aumento en la expresión del fósforo a nivel de la orina. ¿Qué otras condiciones van a aumentar esa expresión de esos cotransportadores? Ya se sabe que es el calcitriol, la insulina, la T3, ¿verdad? De las hormonas tiroideas y también la hormona de crecimiento. Y por otro lado, los factores que van a, las proteínas que van a inhibir esta expresión, pues van a ser la paratormona, el FGF23, los glucocorticoides, así como los estrógenos y la acidosis metabólica. ¿Qué es el FGF23? Pues es un factor de crecimiento fibroblástico, ¿verdad? Es una proteína constituida por 251 aminoácidos, va a estar sintetizada y secretada por las células óseas, principalmente por los osteocitos, ¿verdad? En respuesta de los niveles altos de fósforo. Va a estar regulado, como comentamos, por la paratormona y también por la vitamina D activa, la hormona de crecimiento, la insulina y las hormonas tiroideas. Para actuar sobre su receptor específico, que es el factor de crecimiento fibroblástico o receptores de estos factores de crecimiento, necesita unirse a una proteína o cotransportador que se conoce como alfa-clot, ¿verdad? Realmente el FGF23 va a tener dos porciones, la carboxilo terminal que se unirá a lo que es ese correceptor o alfa-cloto y la región aminoterminal se unirá a lo que son los receptores de factores de crecimiento, en particular en el tipo 1. Y van a suceder dos situaciones básicamente, va a inhibir la reabsorción tubular de fosfato, generando fosfaturia, y por otro lado va a disminuir la producción de 1,25 hidroxivitamina D o calcitriol, disminuyendo la absorción de fósforo a nivel intestinal. El FGF23 también tiene efectos extraóseos. Hay varios estímulos que ya se conocen que aumentan la producción de este factor de crecimiento, como son pues el incremento de las concentraciones del fósforo, la paratormona, las concentraciones de calcio, la 1,25 hidroxivitamina D, el hierro, la inflamación y también la eritropoyetina. Los sitios los sitios de acción del FGF23 van a estar en diferentes sitios y no siempre van a depender de lo que es de la unión al correceptor alfa-clot, ¿verdad? Puede haber como tal efecto a nivel de paratiroides, a nivel renal, como comentábamos, ¿verdad? También a nivel del túbulo colector, también tiene un efecto el FGF23 a nivel de hueso, cartílago, corazón, cardiomiocitos, ¿verdad? Patocitos. También interviene en lo que es en el sistema inmunológico, también en el sistema nervioso central y sobre todo en las células del hipocampo. En cuanto a la fisiopatología de la hipofosfatemia ligada al X, pues aquí se resume, ¿no? La mutación del gen PEX, esa mutación inactivante, va a generar incremento, ¿verdad? Del FGF23 a nivel del osteocito, generando dos situaciones importantes, ¿verdad? Esto es lo que nos tenemos que llevar a casa realmente de esta plática, de esta charla, ¿verdad? El FGF23 va a inhibir lo que es la alfa-1 hidroxilasa y por lo tanto va a disminuir lo que es la producción del metabolito activo de la vitamina D. Al estar disminuido las concentraciones de calcitrol, disminuye la absorción de fósforo a nivel intestinal, generando hipofosfatemia. Y por otro lado, va a disminuir como tal la expresión de los cotransportadores sodio-fosfato 2A y 2C a nivel de la región luminal del túbulo proximal, por lo tanto, aumentando la excreción de fósforo a nivel urinario, generando mayor hipofosfatemia. Estas dos situaciones, ¿verdad?, perpetúan la hipofosfatemia y generando, por lo tanto, defecto en la mineralización ósea y retraso en su osificación. Otra de las situaciones, ¿verdad? Aquí se especifican ya claramente, ¿verdad? Se resumen las dos situaciones, ¿verdad? Por un lado, va a disminuirse también las concentraciones de calcitriol por estas dos situaciones. Están disminuidos como tal el gen CYP27 beta 1, ¿verdad? Que activa lo que es la alfa-1 hidroxilasa y por lo tanto disminuye el metabolito de la vitamina D. Y por otro lado, activa lo que es este gen, ¿verdad? CYP24A1, que realmente
aumenta lo que es la degradación del calcitriol, por lo tanto disminuyen sus concentraciones, disminuye la absorción de fósforo a nivel intestinal, generando la hipofosfatemia, ¿verdad? Y por el otro lado, como comentamos, se excreta grandes concentraciones de fósforo a nivel urinario porque no hay expresión de estos cotransportadores NAPI2A y NAPI2C, y estas dos situaciones generan la hipofosfatemia crónica y persistente, generando disminución en la diferenciación de los condrocitos y por lo tanto también disminución en lo que son las concentraciones de hidroxiapatita, generando raquitismo en lo que es el paciente pediátrico y osteomalacia en el paciente adulto. Otras de las situaciones van a generar como tal entisopatía o lo que es la rigidez, ¿verdad? Lo que es la rigidez de lo que son los tendones, sobre todo a nivel de lo que es el tendón de Aquiles, ¿verdad? Genera ahí pérdida de la mineralización del cartílago en esta zona, y por otro lado también puede generar un incremento en lo que es la expresión de los canales del calcio, ¿verdad? Que son el TRP-5 a nivel del túbulo colector, generando mayor hipercalcemia, ¿verdad? Lo que es la entisopatía y pues favoreciendo la presencia de calcificaciones arteriales, la hipertensión arterial y la enfermedad cardiovascular, como vamos a ver más adelante. También hay defecto a nivel de lo que es el hueso del temporal, generando también hipoacusia, que puede ser conductiva o también neurosensorial. Últimamente ha habido varios consensos, ¿verdad? Se han publicado en el 2019 por el doctor Hafner, ¿verdad? Se hacen ciertas recomendaciones clínicas para el diagnóstico y para el seguimiento de los pacientes con raquitismo que nos pueden ayudar dando pautas, ¿verdad? De cómo podemos hacer el diagnóstico, cómo se hacen los seguimientos, las consultas, cada cuándo, dependiendo de la edad pediátrica y también en la edad adulta. Y recientemente en este año también se publica este consenso en donde también involucra o da mucha importancia a lo que es la transición de los pacientes pediátricos a la etapa adulta y también del manejo multidisciplinario que los pacientes deben de tener, como vamos a ir viendo en el simposio. El diagnóstico, ¿cómo se hace, verdad? Basado en datos clínicos, bioquímicos y radiológicos, ¿verdad? En los niños los datos clínicos y radiológicos de raquitismo que van a ser evidentes, ahorita vamos a ver más adelante qué hallazgos encontramos, el retraso en la velocidad de crecimiento, y bueno, tenemos que identificar los niveles bajos de fósforo de acuerdo a la edad y a las tablas de referencia que existen, y obviamente asociado a la fosfaturia, ¿verdad? La pérdida del fósforo exagerado a través de la orina. Y en lo que es el paciente adulto, pues la presencia de las deformidades óseas en las extremidades inferiores, la presencia de osteomalacia, ya sea por clínica o por signos radiológicos, y pues también se incluyen como tal para el diagnóstico la presencia de fracturas, pseudofracturas, la osteoartritis temprana y la antisopatía, como comenté. Obviamente esto asociado a los niveles bajos de fósforo y pues la pérdida corroborada del fósforo a través de la orina, ¿verdad? Los hallazgos bioquímicos son muy característicos, ¿verdad? Como comentamos, el fósforo sérico va a estar bajo, la reabsorción tubular de fosfatos va a estar también disminuida. Hay un parámetro que es muy importante identificar, que es la tasa máxima de reabsorción de fosfatos. De hecho, es lo ideal, ¿verdad? Realmente de hacer esta determinación, porque el fósforo, al igual que el bicarbonato, la glucosa es saturable, ¿verdad? Va a depender también de la ingesta del fósforo que tenga ese paciente. Entonces, es más real si nosotros hacemos esta determinación, ¿verdad? Que también va a estar disminuida. Los niveles de 1,25 hidroxivitamina D pueden estar normales o inapropiadamente bajos. La fosfatasa alcalina suele estar muy elevada, pero se tiene que ir normalizando conforme tratemos a nuestro paciente. El calcio sérico es normal. La calciuria, creatinuria también puede estar normal o disminuida, ¿verdad? Puede alterarse ya una vez que empecemos el tratamiento convencional y es algo que debemos de estar vigilando en forma estrecha. La paratormona puede estar aumentada o puede también encontrarse normal y los niveles de F23 van a estar incrementados, que es lo característico en esta enfermedad. Los niveles de fósforo son dependientes de la edad, ¿verdad? Entre más pequeño sea nuestro paciente, pues los niveles séricos serán mayores, ¿verdad? Hay diferentes publicaciones en relación a los rangos de normalidad de los pacientes pediátricos, ¿verdad? Y cómo se va disminuyendo ese valor, ¿verdad? Conforme va creciendo para llegar a una concentración de 2,5 a 4,5 en el adulto, a diferencia del primer año de vida que suele ser el nivel más bajo en 4,8 y puede tener concentraciones hasta de 7,4, incluso habrá
literatura que nos pone parámetros hasta de 8.2 como un parámetro normal para un paciente lactante, ¿verdad? También aquí ponemos, hay diferentes tablas para la reabsorción tubular de fosfatos, que también varía dependiendo de la edad, ¿verdad? Es menor también conforme es más pequeño ese paciente y va aumentando, ¿verdad? Ya después de los 5 años, pues ya prácticamente es el valor del adulto, que es alrededor del 90-92% de reabsorción tubular. Lo que es la tasa máxima de reabsorción de fosfatos, hay también nomogramas que podemos utilizar o también ya hay ciertas determinaciones, ¿verdad? Aquí les pongo yo también los parámetros, más o menos de los 2 a los 12 años, esa reabsorción tubular máxima, ¿verdad? O tasa máxima de reabsorción de fosfatos, de acuerdo al filtrado glomerular, pues va a estar alrededor de 4.6 más o menos 0.6, ¿verdad? Pongo aquí algunas determinaciones, hay fórmulas, ¿verdad? Pero pues ahorita se nos facilita mucho la determinación con diferentes aplicaciones que podemos encontrar en internet o también que podemos bajar en el celular, ¿verdad? La reabsorción tubular de fosfatos, aquí les dejo también la fórmula, ¿verdad? Cómo se expresa. Y bueno, si hay disponible la determinación de FGF23, pues también pongo aquí los parámetros de normalidad, que como comentábamos van a estar aumentados esta patología. En cuanto a la evaluación radiológica, pues el consenso también nos recomienda hacer radiografías de cráneo, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante, hay ciertas alteraciones a nivel del cráneo, sobre todo en pacientes pediátricos, entonces es indispensable tener una radiografía bilateral, una radiografía de huesos largos, donde vamos a identificar las diferentes deformidades que tienen nuestros pacientes, ¿verdad? La radiografía de las rodillas, de los tobillos, ¿verdad? Generalmente pedimos proyecciones antero-posterior, también radiografías de sus manos para ver también las articulaciones, ¿verdad? La articulación carporradial, ¿verdad? Sobre todo, pues nos referimos a lo que son las muñecas, ¿no? Como va a haber un engrosamiento ahí de las metáfisis del cúbito y el radio, pues ahí estas proyecciones nos van a permitir identificar dichas alteraciones, ¿no? Aquí les pongo yo una radiografía de las extremidades inferiores donde es muy evidente la deformidad del genovaro con el que pueden cursar los pacientes, genovalgo, como también vamos a ver más adelante, pero vean la curvatura que son evidentes tanto en lo que es el fémur y en ocasiones llegan a presentarse también muy evidentes en tibia y en perone. El ultrasonido renal, ¿verdad? Para identificar como tal alteraciones como la nefrocalcinosis, ¿no? También se recomiendan otras radiografías específicas, ¿verdad? Cuando el paciente ya llega como tal a adulto, ¿verdad? Los tobillos sería importante para ver también lo que son las calcificaciones extraóseas, como hemos comentado. Los hallazgos radiológicos están muy bien identificados, ¿verdad? Reducción del diámetro de la cortical, ensanchamiento de las metáfisis, como comentábamos, ¿verdad? Imágenes en cáliz o copa de champaña, ¿verdad? Que realmente lo da ese engrosamiento de las metáfisis, pues, de los huesos largos, ¿no? También hay desmineralización ósea, las líneas del útero, pseudofracturas, ¿verdad? Que aquí ponía yo unas imágenes, la pseudofractura se va a caracterizar porque nada más está la ruptura como tal de una de las corticales del hueso, a diferencia de la que es la fractura, pues que el trazo de la línea o trazo de fractura va a ir de una cortical a otra cortical, ¿verdad? También, pues como comentábamos, la craneosynostosis o también lo que es el aplanamiento de la base del cráneo, que se va a identificar también en lo que son estas proyecciones radiográficas. También ya en los adultos, ¿verdad? Es más frecuente encontrar la antisopatía, como comentábamos, los datos de osteoartritis, ¿verdad? Las fracturas y pseudofracturas, ¿verdad? Básicamente en las radiografías serán de mayor utilidad para identificar este tipo de lesiones. También recientemente pues se han identificado también lo que son las escalas de severidad del raquitismo, ¿verdad? Nos permite también tanto identificar cómo recibimos a nuestro paciente y en el curso de la enfermedad cómo va mejorando o si va empeorando las lesiones raquíticas durante nuestro seguimiento, ¿verdad? Y hay una escala de Thatcher, ¿verdad? De score de Thatcher de acuerdo a la severidad del raquitismo y hay un rango que ahí se describe de 0 a 10, ¿verdad? Entre más se acerque a 10, pues es peor la lesión raquítica y el total lo da el puntaje de 10, pero va a ser prácticamente de 0 a 4, que cuando califique lo que es en la articulación de la muñeca, y de 0 a 6 cuando se evalúe lo que es la articulación de la rodilla. Se valora y dependiendo de la suma de estos rangos, ¿verdad? Será el rango o el score de severidad de raquitismo. Y hay otro que se llama esta impresión global de cambios radiográficos, ¿verdad? Que la escala realmente se da de 0 a 3, ¿verdad? Con puntaje positivo, si hay mejoría o no de las lesiones raquíticas, ¿verdad? Entre
entre más positivo sea ese número, ¿verdad? Más 1, más 2, más 3, ¿verdad? El más 3 implica una mejoría, ¿verdad? De la lesión raquítica en relación a la evolución que lleva nuestro paciente del basal, a cómo va evolucionando con el tratamiento. Y, por ejemplo, va a ser peor, ¿verdad? Que este paciente esté empeorando si ese rango va siendo negativo, menos 1, menos 2, menos 3, ¿verdad? Hay una severidad de esa lesiones raquítica, ¿verdad? Bueno, pues básicamente así haremos el diagnóstico, ¿verdad? Con los hallazgos clínicos, bioquímicos y radiológicos en nuestros pacientes con raquitismo. Y ya por último, ¿verdad? De los puntos que necesitamos llevarnos realmente a casa, ¿verdad? Pues sabemos que el XLH o hipofosfatemia ligada al X es causada por un incremento en la producción del FGF23 o factor de crecimiento fibroelástico 23, ¿verdad? Secundaria a una mutación en el gen PEX, ¿verdad? Que condiciona dos situaciones importantes. Por un lado, la pérdida del fósforo a través de la orina, generando hipofosfatemia, y por otro lado, la baja producción de calcitriol o el metabolito activo de la vitamina D, perpetuando o condicionando mayor hipofosfatemia. Genera un defecto en la mineralización ósea, ¿verdad? Los principales hallazgos bioquímicos van a ser el fósforo bajo, lo que es la reabsorción tubular máxima de fósforo o la reabsorción tubular de fosfato también baja, y concentraciones de 1,25 y vitamina D que pueden estar disminuidas o normales también. El diagnóstico va a ser basado pues prácticamente por los datos clínicos, bioquímicos y radiológicos como comentamos. Agradezco su atención y espero que nos sigan acompañando en las siguientes pláticas. Muchas gracias.